Ay. Buenas noches. Estás Buenas noches. usurpando el Zoom de mi espectadora favorita, ¿eh? Sí, eso es verdad. Ella es Marianela Arrobas, es una profesora de filosofía y una licenciada en ciencias de la educación, una amiga de hace muchos años, y a la que molesté el lunes. Decía, bueno, ¿cómo se resuelven algunos temas? Para los adultos es una cosa, para los niños es otra. Y yo decía, ¿cómo es posible que la vida de hoy, ¿no? Para un adulto es ciencia ficción pensar una colonia en Marte o una colonia en la Luna, ¿no? Pero para un pibe hoy, eso es posible. Digamos, ¿cuántos? 50 años más, una flor de colonia en el espacio exterior. Hace 10 años que dando vuelta una nave laboratorio donde hay 20 personas. ¿Por qué no pensar una nave donde den vuelta por el espacio exterior 50 años, qué sé yo, 500 personas? Haciendo que no sé, pero es posible pensarlo. Y una pregunta me lleva a mí la otra. Entonces, ¿quién lo puede, quién me podría ayudar a pensar? Dije, ahí está, Marianela. ¿Y cuáles son las preguntas, no? Digo yo, pensando en que yo entro a un aula y los chicos están pensando exactamente lo que yo pienso. Ya me va a escuchar Mañeto. Yo escucho perfecto. Ya lo dijimos. Perfecto. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo va? ¿Cómo sería entonces una pregunta hoy de un chico como Paloma, por ejemplo? Eso habría que preguntarle a Paloma, me parece. Mira, primero vos dijiste esto de que yo iba a resolver. Ahí, no, en esto ya me puedo retirar porque resolver nada. En filosofía nada resolvemos. Pero bueno, Entonces sí, apagamos por y nos ahí vamos. en relación. Sí, claro, ya se pueden ir todos y todas las que están acá, así que bueno, pero digamos, en relación me parece como a la pregunta que estás haciendo en relación a la pregunta de los niños y niñas, justo hoy pensaba, ¿no? Como para empezar esto de romper como dos mitos, ¿no? Por un lado, bueno, momentos en que muchos y muchas plantean esto de que los niños o las niñas no pueden abordar ciertos temas o no están preparados para pensar algunas cosas, ¿sí? O que son pequeños para involucrarse en temáticas. Se me viene a la mente, porque a propósito lo hago, un tema siempre de controversia, no sé, con asuntos políticos, por ejemplo, ¿no? No es cosa de niños. Cómo un niño se va a expresar acerca de tal idea, ¿no? Eso sería el primer mito para romper. Y bueno, desde el proyecto, desde la mirada de filosofía para y con niños y niñas, los niños no son proyectos de adultos, son personas, ¿sí? Y ellas tienen mucho para ofrecer a nuestra sociedad, a nuestra mirada acerca del mundo, a nuestra mirada acerca de cualquier aspecto de la realidad humana, no están exentos de nada y miran con diversidad, miran con complejidad, una complejidad mucho más comprometida a veces que el mundo adulto, que ya está anestesiado, con muchas respuestas, con muchos supuestos, con cantidad de naturalizaciones que nos cuenta respecto de todo, ¿no? Y por otro lado, el otro mito, que ellos ya son grandes filósofos o que vienen al mundo con esta capacidad de preguntar y que, bueno, la curiosidad es como propia de ellos, ¿no? Ellos y ellas, bueno, a veces voy a utilizarlo
digamos, podría utilizar paralés, pero también no quiero traer problemas, ¿no? Pero bueno, digo, de repente vamos a utilizarlo y de repente no, para no agotar al auditorio. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, ellos no es que vienen con esta condición y que, bueno, que solamente tenemos que trabajar en relación a complejizar esto que ya es innato, natural, o que viene con ellos. Me parece que es nuestra tarea como educadores darnos cuenta de que tenemos que trabajar esta importancia de la pregunta, ¿no? A mí me gusta pensar digamos, lo tomo a Santiago Kovadlov, que él planteaba esta idea de la palabra respuesta, ¿no? Que viene de responso, de la oración dirigida al difunto, ¿no? Como esto que cierra, como esto que termina como de acomodar, ¿no? Entonces la pregunta es lo que va en pos de lo que no está acomodado, de lo que desacomoda, de lo que incomoda. Y en esto, creo que con esto por ahí podría cerrar la pregunta que hiciste, Alberto. Ellos están mucho más dispuestos a la intemperie, ¿sí? a lo que desacomoda. No tienen problema de meterse en las problemáticas que a un adulto a veces le preocupa, ¿no? Se me ocurre ahora en la pandemia, ¿no? Muchos docentes de primaria, de inicial o también de secundaria, no, es que mejor no hablemos de esto, porque digamos la muerte, la contingencia humana, ¿para qué si están tristes? Bueno, ¿cómo no abordar estas problemáticas, no? ¿Cómo no trabajar esto que nos hace ser humanos, justamente en una sociedad digamos que tapó o no quiso hablar de la muerte? Mucho, o sea, no sé si observás las actitudes sociales, la vejez es algo feo, el cementerio es un parque, ni siquiera tiene una señal de que ahí hay muerte, ¿no? Todo lo que propone la sociedad tiene que ver con negar la contingencia humana, ¿no? Y bueno, la pandemia no quiere hablar de esto, está acá. Entonces me parece que justamente lo peor que podemos hacer como educadores y educadoras, lo peor que puede hacer la sociedad es no darle lugar a ese duelo, no darle lugar al diálogo acerca de esto, de lo que pasó, que todavía sigue pasando, y me parece que hay que darle lugar a esas grandes preguntas que forman parte de nuestra condición humana, ¿no? Entiendo perfectamente. Qué interesante que estés, Paloma Carrizo, una querida Paloma Carrizo que yo conozco desde chiquitita, desde que ¿Qué nació edad y tiene estaba... Paloma? yo no le pregunto porque es una dama, las damas no les pregunto la edad. Yo la Yo conozco. no tengo problema. Paloma, ¿cuántos años tenés vos? ¿Tiene muteado Paloma o no quiere hablar por ahí? No sé. Tiene Tiene 8. 8. Bien, muy bien, Paloma. 8 años. ¿Podés abrir el micrófono, Paloma? Estamos dispuestos a escuchar tus interrogantes. Yo la conozco desde que iba al río y la veía jugar junto al río. Ella no se debe acordar de mí exactamente, pero tal vez la característica. Bueno, bienvenida María Carrizo. ¿Y qué más? Virginia, está bien. Yo decía con relación a esto, porque voy a tomar a una parcialidad tuya de lo que estabas hablando. Sí. Antiguamente digo yo, cuando todavía convivía yo con los dinosaurios, en la familia se contaban cuentos se contaban cuentos. Y ahí no había diferencia entre No un se cuento para escucha, chicos. ¿no? No había diferencia para un cuento para chicos y otro para adultos. Estoy en el aire, ¿no? Yo no estoy escuchando. ¿No me estás escuchando? El resto sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Antes, digo, cuando yo era chico, tenía la edad de Paloma,
no había diferencia en el cuento para adultos y el cuento para chicos. El cuento para niños es yo diría una invención de los 90, de los 80, 90, y se viraliza eso. Entonces digo yo, en esta circunstancia donde intentamos que las personas que vienen puedan también pensar como los adultos, porque, digamos, con relación, por ejemplo, a la muerte, ya que traías el tema, y porque también lo perciben. Quizás está más lejos, quizás es más extraño. Extraño me refiero más distante, pero se percibe igual. Entonces, ¿por qué la negación que nosotros hacemos del tema ante una situación de absoluto peligro? Uno sale a la calle y hay peligro. No ha dejado de haber peligro ahora, a pesar de las estadísticas oficiales postelectorales, ¿no? El Delta está entre nosotros y va a seguir. Ahora, esta continuidad de un mundo supuestamente con barbijo, digo, ¿cómo lo encararíamos? Yo pienso que nosotros, la humanidad, va a estar con barbijos intermitentemente durante bastante tiempo. Básicamente pienso eso porque somos 6.500 millones y se prevén 9.000 millones de habitantes en un tiempo X. Evidentemente no quieren llegar a 9.000 millones. Entonces por eso estamos como estamos, según mi modesta opinión, sin fundamento, más que la realidad. Entonces, digo, este miedo, esta mirada filosóficamente, como ¿por dónde la podemos esclarecer? Pues si no hay respuesta, hay esclarecimiento. Sí, sí, ahí me parece que digamos, el desafío es, como es uno de los grandes desafíos éticos hoy, es la otredad, ¿no? Es esta idea de, como decía, no me acuerdo ahora bien si era Han, que es un filósofo contemporáneo, pero bueno, esta idea de que cuando desaparezca el virus, si es que desaparece, ojalá, el peligro puede llegar a ser el otro, ¿no? Esta idea de que empezamos a ver en el otro a alguien que ya igual no es lo único el virus, ¿no? Empezamos a ver y hay un montón de aspectos de la realidad y de las sociedades, sobre todo en las grandes ciudades, donde el otro pasa a ser una amenaza, ¿no? Digamos, incluso a mi libertad, eso es lo más complejo. Justamente uno de los trabajos que nosotros, porque por ahí esto de presentar qué es hacer filosofía para y con niños y niñas, desde un planteo, bueno, el creador del programa de filosofía para y con niños y niñas es estadounidense, no, digamos, no es una sociedad que yo estime demasiado en ningún aspecto, pero bueno, él fue el que creó el proyecto, y él planteó esta idea de, bueno, de que en cada contexto vaya desarrollando su impronta, su singularidad, ¿no? Y realmente esto se ha logrado. Acá tenemos grandes representantes, uno de ellos es Walter Cohen, que para mí es maravilloso el enfoque que él hace. Bueno, hay diferentes, hay un montón de personas que han trabajado. Bueno, Walter Cohen hoy vive en Brasil, que también es un contexto latinoamericano, y bueno, ahora voy a retomar por qué digo esto desde Lippmann, ¿no? El desafío, dice, que se propone a través de este trabajo no es solamente formar seres racionales, ¿sí? No es formar la practicidad del pensamiento, que esto es algo que está interesante, pero que bueno, uno podría formar una singularidad muy pensante, muy racional,
muy formada, muy académica, hablando de niños, estoy hablando de niños y niñas, sino que el desafío, dice él, es formar lo que llama el pensamiento de alto orden. Y hay que intentar entender que el pensamiento es, digamos, no solamente algo que debe en la racionalidad o en la criticidad, sino también, él dice, en la creatividad, acá que estamos en un ámbito seguramente de artistas, el pensamiento creativo es el que se anima a pensar la alternativa, a pensar lo no pensado, a crear conceptos, ¿sí? A trabajar mucho con el pensamiento analógico, que es el pensamiento que se hace a través de imágenes, a través de música, a través de otras alternativas que exceden lo conceptual, a mi gusto y a mi manera de entender el mundo. A pesar de estudiar filosofía, en muchos aspectos me acerca a la realidad de una manera mucho más eh, certera o más interesante que los... y por último, que es el gran desafío, es el pensamiento, ya dije, crítico, creativo, y el pensamiento, podemos llamarlo cuidante, ¿sí? O el pensamiento, ¿cómo es que se llama también? Afectivo no es la mejor palabra, pero amoroso, empático, ético, básicamente es la dimensión ética, ¿no? Uno puede, digamos, formar racionalidades desvinculadas de la empatía, del poner el ego en perspectiva, en decir, bueno, la verdad a costa de, no me importa a costa de que yo quiero ir por la verdad y voy sin pensar a quién se la digo, ¿no? O de qué manera se la digo, o en qué momento se la digo, encontrar ese lugar o esa manera, ¿sí? Para decirla. Y ese es como, digamos, el gran desafío. Yo siempre digo nosotros, eso no me presenté, pero bueno, yo soy parte de un equipo, somos de 6 personas en las que trabajamos constantemente en comunidad, ¿sí? Justamente formar comunidades de indagación filosófica, no formar sujetos racionales que individualmente piensen bien, sino que formar la comunidad. Y en ese desafío está la dimensión más compleja, que es formar sujetos que puedan pensar con otros y otras, ¿sí? Es decir, esta idea de generar diálogo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo de lo que estás planteando, Alberto, respecto de cómo salir adelante de esta gran pandemia y de esta situación que nos atravesó a nivel mundial a todos y todas, ¿no? Formar en el diálogo, ¿sí? Y formar en el diálogo supone superar esta idea de la tolerancia, ¿sí? Porque tolerar, me pueden obligar a tolerar ahora, escuchar a alguien que me va a preguntar algo y no me gusta ni lo que me preguntó, ni me interesa. Entonces muchos te dicen hoy en día, no, hay que respetar al que piensa cada uno, ¿no? Hay que respetar lo que piensa cada uno. Sí, pero respetar lo que piensa cada uno no es vos decís lo que se te canta, total yo pienso otra cosa y a mí no me modifican nada, ¿no? O sea, claro, porque en realidad eso es un gran peligro, ¿no? Es como un peligro del relativismo, ¿sí? Es un peligro que puede terminar en un absolutismo. O sea, cada uno piensa lo que quiere, pero mi pensamiento es el primero, el único y el que no modifica a nadie. Como también formar en una única verdad o en una única manera de entender el mundo también lleva al absolutismo. Son como dos riesgos que se encuentran, ¿no? Y en esto a mí me gusta retomar siempre a Carlos Cuyen, que él decía, no perder lo universal, no perder lo particular y no perder, ¿no? Acá está Paloma, está Melissa, está Margarita, está cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es único, ¿no? Y bueno, en esta comunidad que uno va conformando, ¿sí? No es individualidad, ¿sí? No hay individualidades, hay sujetos que somos con otros. Y lo cierto es que cuando uno enseña esto desde el jardín, desde desde inicial, ¿sí? Uno empieza a ver que, por ejemplo, hay que diferenciar entre discutir y pelear. Eso es algo para mí elemental para nuestra sociedad, ¿no? Es bueno discutir, es muy bueno discutir. Lo que es malo, Saludable. claro, es saludable, es aceptar la controversia.
es aceptar que podemos establecer consensos, pero que va a haber disensos, siempre va a haber disensos. Podemos entender de que cuando Alberto dice algo, y yo lo que pensaba lo estoy reviendo, porque lo que él dice yo jamás me lo había puesto a pensar, ¿sí? Entonces, bueno, yo escucho y algo en mí se modifica. Y seguramente lo que se modifica en mí también va a provocar que otro mire lo que yo pude hacer, que es modificar algo de lo que tenía como fijo, de lo que tenía como establecido. Y bueno, en esa posibilidad de generar discusión está el enriquecimiento, porque nadie sale igual, ¿no? Me parece que socialmente tenemos que no se sale solo, este lema que todos dijeron, ¿no? Que la pandemia nos mostró que no salimos solos, que salimos en comunidad, pero que esto no es un leitmotiv, es algo así como para repetir, sino que requiere un esfuerzo enorme, lo mismo a nivel político, ¿no? Lo mismo que una familia. Lo mismo que en una familia. Lo mismo Sí, que una claro. familia. Sí, Se seguro. sale entre seguro. todos, sí, sí, sí. Y discutiendo, ¿no? Discutiendo, por ejemplo, se mete en el contexto, digamos, político, partidario, se hace lío. Pero hablemos de la política en general. A mí no me molesta tampoco, pero digo, la política no es, o sea, es conflicto permanente. Conflicto de intereses, conflicto de perspectivas, conflicto, o sea, el que cree que se sale de un problema político solamente con sonrisas, ¿sí? Y con amor, o sea, va a estar equivocado y los resultados no van a ser muy buenos, porque, En absoluto. bueno, no. Así que bueno, Aprovecho tu pequeña sí, pausa para... sí, me voy a eh, callar. no, en absoluto. No, es que justamente porque es muy potente lo que estás diciendo, y yo conozco prácticamente la mayoría de la platea, y me imagino que se salen de la vaina por hacer sus comentarios, y a mí me parece que Sí, hoy sería magnífico que pudiéramos charlar entre todos y teniendo como un pivote siempre el levantar la mano para que se le dé el micrófono, si no, no vamos a poder hablar. Así que con todo gusto abran sus micrófonos y participemos perfecto. todos de la conversación, porque sí, Marta, porque, Marta. porque ¿Yo? me parece que se va a hacer mucho más rico esto. Sí, seguro. ¿Ibas a decir Bueno, algo, Marta? sí, primero quiero agradecer que hoy se esté tocando este tema, porque para mí es algo que estaba esperando y no podía encontrar. Aparte de haber leído a Matthew Lindman, yo acabo de escribir un libro que es Fishy, el pez filósofo, que es Ah, qué lindo, Marta. un cuento, sí, pero vos sabés que no conseguí ningún filósofo a mano como para preguntar antes de editarlo. Y ahora Alberto, bueno, me trae esta reunión, que agradezco muchísimo porque hacía mucho que no podía entrar a los lunes. Y digo, bueno, me gustaría compartirlo con ustedes mi cuento, que ya está en Amazon y se está vendiendo en Amazon, pero ¿qué planteo yo con este pececito, que es un pez beta? Surge de una conversación con mis nietos, que él es una mascota que es un pez beta. Y el pez beta tiene una característica de ser muy solidario, de tener carácter fuerte, y de que él vive en una pecera, pero sus familiares viven en Asia, en charcas de arrozales. Entonces ahí hacemos un comparativo. Lo primero que yo quise plantear acá es, ustedes recién le pedían a Paloma que hiciera alguna pregunta. Si quiere. Y yo tengo talleres de niños de lectura. Y uno de las barreras que tenemos que empezar a resolver en este momento
de pandemia, mis talleres son por Zoom todavía, es el que los chicos se animen a preguntar. Porque siempre ellos consideran que hay una censura que no les va a dejar preguntar todo. Y bueno, precisamente Fiji, que escuchó la palabra filósofo y no sabe qué quiere decir este pececito, y que se empieza a preguntar qué es ser filósofo, pero le gusta lo que Matthew le dice, su amigo, ¿no? Que le dice que es sabio. Entonces él ya no le gusta, no entiende nada de lo que es sabio. Entonces ahí lo relaciona con los saberes. Y hay una pregunta que él, ¿cómo puedo ser filósofo?, se empieza a preguntar. Y bueno, y ahí se hace mucho, ¿por qué estoy en el mundo? Y entonces va relacionando algunos problemas que él está teniendo con su propia vida y trata de resolverlo a través de sus preguntas. Lucas y Sofía participan con él. O sea, bueno, se los quisiera mandar, pero me tendrían que explicar cómo lo puedo mandar en archivo. Es todo un libro buenísimo. Es todo un libro a color, o no sé si se puede compartir, se los comparto para que lo vean un poquito después. Lo mandás por el chat, digamos, en el próximo bloque. Mandás lo que quieras así mandar lo podemos copiar y pegar, claro. por el chat de acá mismo. Sí. Te admite archivos. Bueno, voy a ver si puedo. Aprovecho para decir dos cosas. La primera es que Marta Cardoso tiene una tertulia que toman mate todo el tiempo. Sí, están todos invitados los miércoles. Y ella está en la provincia de La Pampa. Y la segunda cosa que quiero decir es que nos quedan 8 minutos de este bloque, con lo cual dentro de 8 minutos yo voy a hacer una seña, se acabó, desconectamos y nos volvemos a conectar. Este es el arreglo que yo tengo con Mañeto. Bueno. Esos acuerdos. Esos acuerdos, sí. Ya Paloma, sí, va a llegar el link. Es más, creo que va a llegar ¿cómo es? El libro, no sé si el libro, pero va a llegar lo que vos estás pidiendo. Me manda por chat privado, Paloma me pregunta, bueno, que manden el link del libro y se dejen de jorobar. Bueno. Sí, yo lo quiero mandar por acá por Zoom, pero no encuentro la función para que me permita. Chat. Donde dice chat. Se pega ahí y después nosotros lo podemos copiar. Es como si mandaras un... Sí, pero no le veo la función de archivo, que enviar archivo. Sí, te dice archivo. A lo mejor enseguida con más tiempo lo vas a poder ver. Ahora lo voy a seguir buscando. Claro. Bueno. Sí, quiero preguntar algo. Mónica, ¿vos querías hablar? Dale. Sí, le quería. Hola a todos, buenas noches, que yo llegué un poco tarde. Quería preguntarle a Marianela, a mí me interesaría saber su experiencia en las clases con los niños, sobre todo cuando, como decía Marta, abrís por primera vez la clase tuya a pibas que por ahí ni idea de lo que es la filosofía, ni nada que se le parezca. ¿Qué es lo que va apareciendo como una constante, inclusive por ahí a pesar de las diferencias de edades, ¿no? ¿Qué es lo que vos notás como característica en los chicos y en las chicas, sobre todo por ahí en los últimos años, ¿no? Más allá de la pandemia, si realmente hay esta cosa de la retracción o si entran enseguida en la posibilidad de debatir, de discutir, de opinar, de comentar. Me interesaba también tu impresión
sobre cómo reaccionan los chicos frente a estas clases, porque no sé qué antigüedad tienen, vos sé que hace mucho que estás en esto, pero como que no es algo tan, digamos, tan antiguo, ¿no? La posibilidad de dar, creo yo, de dar clases de filosofía en niños, ¿no? Ah, quedan 5 Bueno, minutos, señas. sí, igual si querés arranco como ustedes quieran, porque hay Dale. Quedan tiempo, 5 minutos, cinco sí, Y a minutos. después ver, sigue, sí, total, después sigue, claro. bueno, a ver, algunas cuestiones en relación a esto de que yo decía, bueno, no es que sea un entrenamiento, ¿no? No es que sea No, un manual para enseñar a, no, lejos está de esto, pero sí es verdad que es una construcción. Y que al ser una construcción no es lo mismo si uno va a ir a una clase de filosofía en un taller un día a tener la continuidad. Bueno, la verdad es que en la escuela en que trabajo, el proyecto viene desde 1996 y nosotros, bueno, yo 96, estoy desde 1999, sí, un desde el montón. 96, yo estoy desde el 99, yo desde el 99 que doy filosofía para y con niños, mañana a la mañana, arranco a las 7:30, o sea, O sea que no hemos agradezco perdido en el como alma. equipo, sí, mañana a las 7. Por decirte, mañana a las 7:30 estoy en segundo grado, así que para darles una noción de lo que implica, ¿no? O sea, implica un trabajo, implica, pero no un trabajo en un sentido, vuelvo a lo mismo, de rutina, de manual, de receta, sino de construcción. Entonces, cuando uno tiene un niño que viene desde nivel inicial, en nuestro caso sala de 5, y te llega a un sexto grado, ¿sí? Habiendo tenido todo ese trabajo una vez por semana, no más, ¿sí? Podría hacerse 2, pero bueno, es una vez por semana, hay una predisposición, digamos, increíble frente a lo que es, o sea, nos han visitado personas para ver lo que es un encuentro, porque vienen desde diferentes ámbitos, no en este contexto, por supuesto, pero no sé, desde una investigación que quisieron ver el proyecto, desde, no sé, maestros que quieren ver cómo quedan muy conmovidos, porque incluso nosotros naturalizamos hábitos o costumbres o cosas que ellos lo hacen como sin problema, ¿no? Vos decías, bueno, ¿qué les interesa? La verdad es que es muy amplio porque son súper predispuestos a lo que se propone, ¿no? En nuestro caso siempre se trabaja a partir de algo que nos pone en común, muchas veces son relatos, cuentos, novelas, bueno, mitos es una incorporación que hicimos por tantos años de trabajo y vimos el interés que ellos tenían por la literatura de mitos griegos, porque es los que conocen, y bueno, nosotros después, fruto de este trabajo, fuimos indagando en otras mitologías, como bueno, celta, por distintas razones. Cada mitología o cada grupo mitológico fue por alguna razón especial, americanos, y la última mitología, el grupo que incorporamos son los africanos, mitos africanos. Bueno, o sea, cuentos, novelas filosóficas que las leemos por capítulo, por episodio, bueno, mitos, y desde eso, desde lo que se propone pensar, aparecen pero un montón de cuestiones. Nunca nosotros vamos con una temática para trabajar. No es que venís con una clase que hoy vamos a trabajar esto, sino que desde ese punto de partida vamos hacia el interés que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, nosotros planteamos esto de cuidar el interés de la comunidad y al mismo tiempo la direccionalidad de una discusión, porque no es una charla de café. Si nos vamos a comprometer zapping de temas y cada uno va diciendo lo que quiere, sino que bueno, yo tengo que retomar lo que alguien dijo, dar un argumento de mi idea, buscar un contraejemplo de lo que alguien planteó, formular una buena pregunta a eso que se hizo, o sea, bueno, nos comprometemos con la temática, ¿sí? A veces venimos con ganas de trabajar algo, como fue la otra vez con Hércules, que estábamos trabajando, no me acuerdo si era en relación a la fuerza, a la inteligencia, segundo grado estoy hablando, ¿no? Y a mí se me ocurrió
hacer la pregunta porque aparecía que Hera le da digamos, le da la leche a Hércules, que no era su hijo, era hijo de una mortal, sí, de una mortal y de Zeus. Lo había abandonado por miedo a los celos de los dioses, más sobre todo de Hera, y bueno, Hera camina, lo engaña a Atenea y le da de tomar la teta, ¿no? Entonces, Se va a bueno, cortar. muerde tan fuerte, nos volvemos a conectar. Yo Se va a retomo desde cortar. acá, retomo desde qué pasa cuando le da la teta. ¿Y si Hércules no fuera uno solo, sino la fuerza de muchos? Y sí.